Lo dijo en la primera hora. Muy bien, muy bien. Seguimos en la primera hora, 7 de la mañana con 44 minutos. Gracias por la sintonía. Vamos a continuar con esta ronda de entrevistas correspondiente a la jornada del día de hoy. Visita nuestra mesa de trabajo el doctor Wilman Terán. Él es el presidente del Consejo de la Judicatura. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido. Buen día. Buen día, Fabricio. Buen día. Muchísimas gracias. Buenos días con todos los radioescuchas. Gracias a usted. A ver, quiero empezar primero por conocer cómo está la situación hoy interna del Consejo de la Judicatura, luego del llamamiento a juicio que implicó que pierdan su cargo los vocales Juan José Morillo y Maribel Barreno. Entiendo que el doctor Morillo no tiene suplente, no tiene reemplazo, entonces están actuando 4 de 5 vocales. Y la doctora Barreno fue reemplazada por la doctora Yolanda Yupangui, que ya está en funciones. Pero ¿cómo está la situación interna? Porque entiendo que por un lado está usted con el doctor Muñoz, por otro lado el doctor Murillo, Fausto Murillo y la doctora Yupangui. No es así. Estamos todos por la función judicial. Así es. ¿No hay una división en el Pleno en este momento? No hay ninguna división, estamos trabajando con normalidad, podemos hacer una revisión de las últimas resoluciones que ha adoptado el Pleno del Consejo de la Judicatura. En el orden administrativo han vertido por unanimidad en su mayoría y también los procedimientos disciplinarios, que es parte de nuestro trabajo. Estamos sesionando por lo menos 2 veces a la semana, ha habido ocasiones en que hemos tenido que sesionar 3 veces a la semana. Y obviamente el ritmo de trabajo normal para nosotros es a tiempo completo. ¿Se han superado estas diferencias o discrepancias que hubo en su momento a la interna del Pleno? No debe de haber diferencia ni discrepancia, porque no podemos manejar por caprichos, menos aún un poder del Estado. Lo estamos haciendo con conciencia y con responsabilidad. Ergo, pese a cualquier malintencionado criterio, estamos avanzando. Para usted no fue un golpe, le pregunto, la salida de los vocales Morillo y Barreno, pero sobre todo de la vocal Barreno. De ninguna manera. Por un tema hablo yo, un tema de mayoría y de gobernabilidad a la interna del Pleno del Consejo de la Judicatura. De ninguna manera. La gobernabilidad está existiendo y el efecto de ello son las resoluciones que estamos adoptando, las decisiones y el trabajo con normalidad que está avanzando el Consejo de la Judicatura. Le hago esa pregunta porque el doctor Fausto Murillo, por ejemplo, públicamente ha sido crítico con usted y con algunas decisiones del Consejo de la Judicatura. ¿Cómo está la relación con él? Ese es un reflejo tal vez de alguna ansiedad, es un reflejo de alguna desesperación que pertenecerá a su fuero interno. Del doctor Murillo. Exactamente, él es responsable de lo que él dice, pero nosotros somos responsables como servidores, primeros servidores de la función judicial, en entregar este servicio nítido que se merece la ciudadanía. ¿Y su relación con la Corte Nacional de Justicia, donde hubo una clara ruptura con el presidente de ese organismo y con la mayoría de los jueces de la Corte? Bien, pues la relación va con normalidad, solicitan algún trámite, inclusión de personal, inclusión de insumos para la prestación de servicios, están teniéndolos con la misma fluidez. Las relaciones en las instituciones públicas no deben realizarse en base a compadrazgos, de ninguna manera. Los compadrazgos destruyen instituciones, por lo tanto no hay amiguismos. Lo que hay es una entrega y una mística profunda del servicio. Diario Expreso titulaba en una nota publicada el día de ayer que el viernes está prevista la audiencia para 3 vocales de la Judicatura dentro de un posible caso de obstrucción de la justicia en donde están inmersos Wilman Terán, Maribel Barreno y Javier Muñoz, así como otros funcionarios de este organismo. ¿Qué expectativas se tienen respecto de esta audiencia? ¿Cómo se preparan para aquello? ¿Qué lectura tiene? Bueno, hay que estar tranquilo. Es algo que siempre lo he sostenido, realmente absurdo. ¿Por qué? El ejemplo es el siguiente. Si usted tiene sus colaboradores a quienes por las relaciones les paga un sueldo y usted no les ha cubierto la remuneración siendo un problema laboral, mal puede meterse Fiscalía a formularle cargos, por ejemplo. Entonces, al ser un tema absurdo, quedará pues aquello al alto profesionalismo de los jueces y magistrados poder calificar ello con el apelativo o la denominación jurídica que merezca. No es ningún delito el ejercer funciones constitucionales. Pero la Fiscalía está pidiendo que le llamen a usted y al doctor Muñoz a juicio. Está pidiendo que se formule cargos. Se formule cargos. Es decir, que inicie una investigación por un acto de jurisdicción, por un acto de competencia propia
desarrollado por el Pleno del Consejo de la Judicatura. Eso querría decir que si el juez de la causa da paso a la formulación de cargos, eso no significa que usted va a perder el cargo el viernes o que el doctor Muñoz perderá el De cargo. ninguna manera. Tiene que seguir el debido Que proceso. digo, es distinto a lo que pasó con la doctora Barreno y el doctor Morillo porque les llamaron a juicio. Esa es la diferencia. La diferencia, pero aquí hay algo más profundo. Nótese, este es un reflejo de que cuando el sistema posiblemente está afectado y lesionado, hay una clara desesperación por truncar o impedir el irrebatible proceso de renovación parcial de la Corte Nacional ¿Quién de lo Justicia. quiere impedir? Bueno, son aquellas fuentes que están pretendiendo obstaculizar. En este caso estamos viendo un ejercicio de parte de la Fiscalía General del Estado. Pues no es porque Wilman Terán quiera hacer este proceso, es porque lo dice la Constitución y el 1 de febrero del próximo año tiene que estar renovada parcialmente la Corte Nacional de Justicia. Así también, ¿qué significará esto? ¿Acaso quieren secuestrar la democracia que se alista para administrar el nuevo gobierno? ¿Acaso quieren también limitarle al nuevo presidente electo para impedirle que se renueve la Corte Nacional de Justicia conforme al mandato constitucional? Esto es nada más que una cortina de humo. ¿Pero qué tiene que ver el ¿Pretende presidente? obstruir este proceso de renovación parcial? Esto se estaría viendo y diferentes actores con los diferentes mensajes que está dando a la sociedad. ¿Qué hay que hacer ante ello? Nada más que ser firme y seguir cumpliendo. ¿Pero cuáles la son los diferentes Constitución y actores? la ley. Usted mencionaba a la Fiscalía. ¿Quién más? Bueno, pues también hemos visto, por otro lado, su misma pregunta enfocada a la ruptura de la Corte Nacional de Justicia. Recuérdese que a Dentro de enero, la Corte. sí, recuérdese que a febrero del año 2024 también tendrá que elegirse nuevo presidente de la Corte Nacional de Justicia. Y tal vez le preocupa eso a su actual titular. Nótese, hace días atrás se expresan mentiras y es preocupante que la ciudadanía no se deje engañar. Dicen medios de comunicación de que se le ha subido a un postulante 20 puntos y que hay serios cuestionamientos al proceso de renovación. Eso le iba a preguntar, doctor, y gracias por anticiparse. Solamente para poner en contexto, hay una nota que publica el portal web de Coavisa que dice: opacidad y cuestionamientos en el concurso para renovar a los jueces de la Corte Nacional de Justicia. Dice que la función judicial se mantiene en crisis en medio de cuestionamientos a base del concurso para la selección de jueces. Las críticas al concurso han escalado de tal manera que el mismo Consejo de la Judicatura emitió un comunicado el 16 de octubre, o sea, el lunes, en el que informan que el concurso se desarrolla con total normalidad, que el concurso se encuentra en fase de pruebas psicológicas de los aspirantes y preguntan si se aumentó 20 puntos a un postulante. ¿Cuál es su explicación sobre esto? Opacidad y cuestionamientos en el concurso, doctor. Opacidad y cuestionamientos de un criterio aislado. ¿Que se le subió a un postulante 20 puntos? Mentira. Hay un postulante que se han referido, permítame no expresar el nombre de este postulante por efecto de la imparcialidad, he revisado los respectivos informes, él tiene 29 puntos dentro del expediente del procedimiento de un tribunal calificador que es de fuente de la participación ciudadana, había indicado de que ameritaba tal vez subirle 20 puntos más el efecto de las normas y las conclusiones de todos los equipos técnicos no le conceden y por lo tanto está fuera del concurso. Y ojo, atención, no es después de la nota, está antes de la nota. El día viernes 13 de los corrientes se emitió este informe y las notas de publicidad aparecen lunes y martes. Pero en esta nota de Coavisa se indica, este valor de los 29 puntos se le asignó porque cargó su documentación en un solo archivo de 66 fojas, pero el reglamento establece que se deben cargar de manera individual cada requisito de postulación y méritos. En un memorando firmado por el director general David Guzmán, dispone a la Dirección de Talento Humano que se considere el puntaje establecido en la plataforma tecnológica tras de encontrar la inconsistencia en el valor de la recalificación de la plataforma y el informe del Tribunal de Recalificación. Sí es, hay un principio que se llama de legalidad y es una norma que ha sido, sido aprobada años atrás, antes de que esta administración esté dentro del Consejo de la Judicatura. Esta norma dice de que cada carga de información tiene que ubicarse en el punto específico de la plataforma. Caso contrario, será descalificado. Esto es debido proceso.
En consecuencia, si cargó mala información, esta es inadecuada e inapropiada. Peor aún si se trata de un magistrado de la Corte Nacional de Justicia. En ese sentido, ¿cómo puede ser posible eludir, hacerse de la vista gorda frente a una norma previa, clara, que le dice: cargue de forma adecuada la documentación, que si usted no lo hace de manera adecuada, no será puntuado? Pero ese error era subsanable. Ese error del postulante no lo puede subsanar la administración. Caso contrario, implicaría un excesivo paternalismo y una arbitrariedad que afecta al principio de igualdad de todos los ¿Pero el demás postulante postulantes. sí podía subsanarlo o no? Una vez cerrada la postulación, el postulante es responsable de su propia carga de información. Oye, doctor, le añado, porque también en la nota de Coavisa se habla de cuestionamientos a los miembros del Consejo de la Judicatura. Dice: una de las críticas del concurso de méritos y oposición es la idoneidad de los vocales del Consejo de la Judicatura para llevar adelante ese procedimiento, y citan una declaración del exdirector de la Judicatura, Santiago Peñerrera, que dice que cuando estuvo en funciones llevó a cabo el proceso para la selección de los jueces especializados en corrupción y crimen organizado, y se estableció como norma básica que las personas que participen en el concurso no estén involucradas en casos penales. Me imagino que se refieren a el caso de obstrucción de la justicia, sobre el cual la Fiscalía está pidiendo la formulación de cargos contra usted y contra el doctor Muñoz, y me imagino que se refieren también a los casos en los cuales estuvieron involucrados los vocales Morillo y Barreno, que ya no están en la Judicatura. No es así, es una total descontextualización. Se refiere a los participantes que no estén involucrados en procesos penales. Es decir, aquel postulante que en ese tiempo iba a ser un juez anticorrupción con jurisdicción nacional, que no haya sido jamás vinculado a ningún procedimiento penal. Ahora, por otro lado, si se refiere a que los vocales llevan el proceso de concurso de merecimientos y oposición para la renovación, cualquier concurso en general de jueces, fiscales, defensores, no son los vocales los que califican, no son los vocales los que establecen a los equipos técnicos. Los vocales aprueban todo el procedimiento en base a un cúmulo de informes que realizan las áreas técnicas. En este caso, el responsable de llevar los concursos es el director general. Y el director general es el representante legal del Consejo de la Judicatura. Pero el director general responde al pleno, o al presidente de la Judicatura. Al pleno. Absolutamente al pleno. ¿Es electo? Sí. ¿Con la designación de la mayoría? Sí, muy cierto. Pero él responde al pleno. Caso contrario, es sujeto de responsabilidad y observable su conducta por parte de la Contraloría o Fiscalía General. Pero más allá de la explicación que usted señala, que dice que la norma se refiere no a los que designan, sino a los participantes del proceso, de alguna manera no resta legitimidad, no discute la legitimidad del proceso el hecho de que ustedes, y en este caso 2 de los 4 vocales actuales de la Judicatura, estén siendo materia de un posible procesamiento de carácter judicial. En el caso suyo y del doctor Muñoz, doctor. Fabricio, permítame explicarle una cuestión. Hay cosas que hacemos por voluntad propia, pero hay cosas más grandes que las hacemos por voluntad de la Constitución. La Constitución ha mandado a hacer una renovación, que en este caso será, la renovación coincide al 1 de febrero. Esa es norma constitucional. Por otro lado, ¿cómo se va a estructurar el concurso? ¿Qué fases tendrá? ¿Cuántos puntos se asignará por cada factor? Lo establecen normas reglamentarias que no las aprobó este pleno. Fueron aprobadas en años anteriores. Si han sido aprobadas en años anteriores, y eso es una secuencia de la dinámica diaria que tiene que hacer el Consejo de la Judicatura, ¿qué tiene que ver en ello la idoneidad? ¿Qué tiene que ver si le está diciendo apruebe los informes que hemos presentado porque ya nos corresponde realizar el proceso del concurso? No estamos incidiendo. Distinto sería si un vocal del Consejo de la Judicatura se convierte en un calificador. Distinto sería si un vocal del Consejo de la Judicatura se convierte en un revisor de los expedientes de los postulantes. Nosotros en ese aspecto somos independientes e imparciales. Claro,
El Código Orgánico de la Función Judicial establece que mediante resolución se nombran los jueces. La resolución emite el Pleno del Consejo de la Judicatura, pero lo hace con base al trabajo arduo que ha realizado el equipo técnico, no nosotros. Doctor, precisamente sobre el avance de este proceso de renovación parcial de la Corte Nacional de Justicia, decía, nos encontramos en esta etapa de pruebas psicológicas. ¿Qué se viene de aquí en más? ¿Cuánto tiempo tomará esta fase? ¿Cómo está estructurado o definido precisamente el cronograma? Luego de esta fase de pruebas psicológicas que se abrigará esta semana, la próxima semana se sabrá quiénes tienen aptitud y actitud para continuar en el proceso. Luego, en el próximo mes, luego se convocará a el establecimiento, según las normas, ojo, no es algo que lo estoy diciendo yo que lo haré, según las normas se convocará, y ¿quiénes lo harán? Las áreas técnicas, a la base de colegios de abogados, la academia, jueces con destacada trayectoria dentro de la propia función judicial, para que elaboren el banco de preguntas, para que tenga una hermeticidad, de tal suerte que si a mí me preguntan el día de hoy, ¿quién va a ser parte de ese tribunal que va a elaborar el banco de preguntas? Les diré, desconozco. Hay una norma que dice cómo se va a seleccionar. Y eso se seleccionará. ¿De dónde? Me preguntarán. Les diré de las distintas universidades públicas y privadas del país que hay en la base, que están en la base del Consejo de la Judicatura. Les diré de los gremios de los colegios de abogados. Le contestaré que también estará integrado por jueces de destacada trayectoria en general a nivel nacional. Y si me preguntan, ¿y por qué lo hacen de esa manera? Les diré, es sencillo, son estándares de calidad internacionales que lo ha dispuesto el propio sistema interamericano, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en alusión a cómo elegir a las altas cortes. Doctor, ¿qué pasaría si el día viernes, pasado mañana, se da paso a la formulación de cargos contra usted y el doctor Javier Muñoz? ¿Cómo lo va a asumir usted? Porque es una posibilidad. Otra posibilidad es que no se dé paso. Pero hay esta posibilidad. Ya. Vamos a hablar en un equilibrio. De mi experiencia como juez penal, yo digo que hay casos en que una solicitud de formulación de cargos puede o no darse paso, pero hay otro grupo de pensamiento válido de juristas, de jueces, que dicen cuando te piden una formulación de cargos, hay que hacerlo sí o sí. Hay que dar paso. Distinto es con las medidas cautelares. El juez ahí sí está libre de que se acepta o niega. En consecuencia, hay estas dos líneas de pensamiento y hay que respetar la independencia y la imparcialidad que el juzgador lo hace. ¿Sabemos si la Fiscalía está pidiendo medidas cautelares? Desconozco en absoluto. Como le cuento, en realidad, es un acto de bagatela que me hace ver una ansiedad, una desesperación para pretender usar como una herramienta de depresión, cuando hay casos más importantes, por ejemplo, León de Troya. ¿Qué es lo que sucede? Hace días atrás recibo una petición de la señora fiscal general que inicie procedimientos disciplinarios contra X funcionarios de la Fiscalía, pero bueno, puedo iniciarlos, pero ¿qué pasa con el tema que en realidad le interesa a la ciudadanía? ¿Por qué no estamos en eso? Pero esa es una atribución de ella. Asimismo, entonces, en ese ejercicio de atribución, que es algo discrecional, y diremos que la discrecionalidad o es en equilibrio o es arbitraria. Este proceso que se sigue, y permítame insistir de alguna manera, Claro. este proceso de renovación parcial de la Corte Nacional de Justicia corre el riesgo de estancarse. Si correría el riesgo de estancarse, indicaríamos de que correría el riesgo de perjudicar al nuevo gobierno. No debe estancarse, independientemente de quién esté autorizando las resoluciones de cada paso que va dándose. No debería estancarse de ninguna manera. Fabricio decía hace un rato opacidad en la administración del Consejo de la Judicatura. O sea, no decía yo, decía el titular del Sí, portal, sí, por si acaso. es cierto, sí, muy cierto, mil disculpas. Mire, qué opacidad. Hemos ejecutado hasta el presente el 70.06% del presupuesto. Hemos hecho un incremento el año pasado, mientras se devolvían recursos, el 16%, hemos superado más del 70% en esos recursos. Tenemos una proyección de que
al cierre del ejercicio fiscal llegaremos a una ejecución del 95%. Rompimos el techo presupuestario con 30 millones de dólares ¿Ya más. Finanzas les dio la plata? No nos ha dado, todavía no cumple la sentencia. ¿Cuánto atención. les tiene que dar? Son 250 millones. ¿Todavía no les dan? Todavía no nos ha dado, está corriendo el plazo. Ayer emitió una providencia la jueza de ejecución en donde le dijo, en 15 días infórmeme en qué cuenta, qué monto ha asignado el déficit presupuestario de la función judicial. Pero pese a ello, con autogestión rompemos con 30 millones. Hemos jubilado a servidores y servidoras que no estaban dando el servicio adecuado y que ya habían prestado su servicio útil y que por más de 3, 4 años habían exigido la jubilación. Sí, ya lo hicimos. Tenemos un banco de elegible que tenemos que trabajarlo a velocidad para no suspender el servicio a la ciudadanía. Romper el techo presupuestario, demostrar ejecución presupuestaria, ¿es opacidad? Ahí está la pregunta. Ahora, sí, se han quejado de que, por ejemplo, en el complejo judicial Iñaquito, en Quitumbe, ha existido represamiento en las ventanillas de trámites judiciales. Ruego 1000 disculpas a la ciudadanía, que no suena a alcaldía aquello que voy a decir, pero tenía un represamiento de más de 60,000 citaciones sin citarse. Y al día de hoy tenemos apenas 2,000 citaciones. ¿Cómo lo hicimos? Obviamente tuvimos que coger prestado personal de cada área de gestión y en este caso fueron ventanillas. Y obvio, las molestias que hemos causado es para dar un más célere servicio. Hoy por hoy ya han regresado esos ventanilleros y esperamos de que el servicio empiece a fluir. Claro, recuerdes esos eslogans, ¿no? Las molestias de hoy serán las comodidades de mañana, etcétera. Pero son cosas que tenemos que hacer, al menos con escasez de personal. No tenemos el presupuesto para contratar nuevos citadores y tenemos que tomar prestados personales de diferentes áreas. Doctor, lo último, ¿qué pasa con el tema de las acciones de protección? Y le hago esta pregunta porque otra vez, esto sigue siendo polémico, recientemente hubo el trámite de una acción que suspendió el concurso del Contralor General del Estado y se fijó la audiencia, entiendo, para este viernes, para el 20. ¿Qué pasa con esto? Sí, el abuso de garantías jurisdiccionales es una preocupación de todos y de todas, pero más me preocupa la pasividad de las instituciones llamadas a impugnar. Mire, la Corte Constitucional me ata a una decisión para poder emprender el proceso disciplinario, me ata a que haya una decisión del superior. La Corte Nacional sistemáticamente hace lo mismo. En consecuencia, yo requiero y les pido encarecidamente a todas las autoridades que estén involucradas en estas acciones de protección, impugnen, porque solamente la impugnación a través de las decisiones de los jueces superiores me entregarán a velocidad lo que deban de entregarme. Y tengan presente, como lo estoy demostrando, de que disciplinariamente actuaremos a velocidad. Sin embargo, sigue siendo el problema el abuso como tal. Claro, pero el abuso es también por quien se deja, porque hay un abuso provocado y un abuso provocador. ¿Qué queremos decir con esto? Es como que hubiera un acuerdo por debajo en que te propongo la garantía jurisdiccional y vos no impugnas, te quedas callado. Ejemplos, los casos que hay con la SNAI, ¿no? En referencia a ciertas habeas corpus. Entonces yo me quedo preguntando y digo, ¿y dónde está la apelación? ¿Por qué no apelaron? Ojo, que no verifique allí alguna clase de delito y que tendrán a un presidente del Consejo de la Judicatura denunciando el fraude procesal que perpetran con esa pasividad. Doctor Wilman Terán, gracias por el tiempo y por la gentileza. Muchas gracias. El presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, aquí en nuestros micrófonos, hablando de algunos temas vinculados a la Judicatura, el proceso de renovación de la Corte Nacional de Justicia, lo que va a pasar el viernes. Habrá que estar expectantes si será o no paso a la formulación de cargos solicitada por la Fiscalía en contra del doctor Terán y del vocal del Consejo de la Judicatura, Cafier Muñoz, entre otros temas. 8:08, pausa. Esto es A Primera Hora por Armónica FM y las plataformas digitales de Primera Plana. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.